Bueno, ahora sí tenemos al señor Pedro Yaranga, a quien le damos las buenas noches desde Onda Digital Televisión. Pedro, ¿cómo ¿Cómo, estás? cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos tratando de superar los inconvenientes de la modernidad. Hasta ahora no queda solucionado el tema de la tecnología. Siempre digo que es un fiasco, no hay que confiarse mucho en la señal de Internet, ¿no? Menos de la empresa que nos suministra este servicio, ¿no? Eso ocurre a veces, sobre todo con lo que ahora todo el mundo ingresa, entonces hay momentos en que falla, entonces uno está sujeto a eso. Sí, pues es verdad. Muy bien, Pedro, tú eres un especialista en distintos temas. El que nos ocupa, yo creo que tendríamos que cambiar el cintillo, por favor, porque con él no vamos, con él nos, por favor, ese cintillo hay que retirarlo. Con Pedro Yaranga, lo que vamos a hablar es sobre la situación hoy de nuestra patria en relación al narcotráfico y el terrorismo. ¿En qué posición nos encuentra estos dos problemas que acusamos desde hace décadas, Pedro? Todavía estamos en un momento bastante crítico en ambos casos, ¿no? Y la zona que más nos preocupa, si hablamos, por ejemplo, del narcotráfico, es esta inmensa cuenca del Bren, la triple frontera, la parte de Ucayali, donde hay una masificación también, y obviamente también la zona donde está Puerto Inca, y cercanías, donde hay una cantidad, por lo menos más de 100 pistas clandestinas que en el paso van, después de que destruye la policía, van reconstruyendo de noche a la mañana. Y en el tema de terrorismo, todavía con los remanentes tenemos en la parte de la cuenca del Brain, que es un sector también bastante considerable. En ambos casos se ha tenido problemas en los últimos 5 años, es decir, el quinquenio pasado también se ha tenido problemas porque no hubo decisión política. Y en este caso hasta ahora, con el presidente Pedro Castillo, obviamente es una gestión totalmente nefasta, digamos, en cuanto a seguridad, pero también en el aspecto social, salud y educación, ni hablar, y el aspecto medioambiental. Porque el narcotráfico, pareciera que algunos creen de que el narcotráfico simplemente eso de fabricar la droga, de hacer el trasiego, la venta al por mayor y menor, nada más. Y no consideran el tema medioambiental en el aspecto narcotráfico, porque eso es abismal, totalmente abismal. En los cultivos de coca se utilizan los insumos químicos que ya ni siquiera están en circulación, que son prohibidas. Pero todo eso se utiliza en el caso de la coca, entonces está contaminando el medio ambiente. Los relaves del narcotráfico van a los pequeños riachuelos, finalmente terminan en el gran río. Estamos ahí contaminando el agua con los metales pesados por encima de lo permisible. El aire igualmente. Entonces, es decir, es toda una masificación que con el tiempo eso se concluye como una muerte, porque eso va a terminar deteriorando el aire, el medio ambiente, el agua y la vida de la misma población. Eso es lo que la población no tiene en cuenta. Entonces, todas esas cosas ni siquiera tiene evaluación y cada ministerio actúa como puede. No actúa de una forma. En políticas públicas lo que hay que hacer es actuar para solucionar un problema, pero en forma conjunta. Y eso no se hace, ni siquiera tienen criterio para hacer eso. ¿Puede decirse que estamos llegando al punto peligroso que la economía se sostiene sobre el narcotráfico? Lamentablemente estamos a ese paso. O sea, no hay una decisión política para golpear o para terminar con el narcotráfico. Este quinquenio sería, digamos, está con las puertas abiertas como para hacer ese trabajo, para hacer que esos productores que continúan en coca puedan hacer un giro estratégico y cambiarse por otros cultivos. ¿Por qué? Porque casi desde hace un año el precio de la coca está bajísimo. Entonces, anteriormente en la parte del BRAE entregaban a ENACO solamente en menos del 2%, ahora todo el mundo quiere entregar porque no hay mucha compra.
aunque igual en la misma cantidad siguen haciendo más droga, pero hay una buena cantidad que quiere entregar, pero ENACO ya no tiene capacidad de compras. ENACO ya se ha prestado plata de FONAFE, que también ya acabó. ¿Y cuál es la zona más perjudicada en ese caso? Los productores de la coca orgánica de la selva del Cusco, Quillabamba, Lares, entre otras zonas, que son productores que cultivan la coca en una forma ancestral y orgánica. Ellos son los más perjudicados porque las otras cuencas, incluido el Brain, está lleno de pesticidas, insecticidas, fungicidas. Y es terrible porque estamos hablando, para que quienes nos están viendo y nos están escuchando, hay que decir que es lamentable el deterioro de las tierras. No es que se lanza un día, sino que el efecto y la consecuencia es que malogra esas tierras durante un buen tiempo hacia el futuro. Hubo casos, por ejemplo, hablo del Alto Guayaga, y también en la parte del Brain, en gran parte, donde ya no produce coca, prácticamente no produce otra cosa, y eso tiene que pasar decenas y decenas de años. Todo ese terreno se puede recuperar, sí se puede recuperar. Ahora hay algunas formas de recuperar. Eso se ha hecho en la parte de San Martín también. Se podría también en la parte del Brain, pero con la forma como están haciendo actualmente es casi imposible hacer esas políticas públicas. Entiendo. Pedro, la sospecha fuerte es que la fuerza del dinero que proviene de este sector del narcotráfico es tan fuerte y se hacen alianzas perversas, ya no solamente con el terrorismo, sino también con algunas fuerzas políticas. Obviamente que sí. Mira, desde hace años, los remanentes terroristas siempre hablaban de un plan de expansión. Entonces analizamos un grupo de personas, también con la policía especializada, y veíamos que eso era imposible porque ellos están controlando desde hace 20 años. Entonces, si en 20 años no han podido avanzar un pedazo de tierra más allá, entonces pretender hacer en los siguientes años, eso prácticamente era imposible. Sin embargo, nos equivocamos y luego nos damos cuenta que el plan de expansión de ellos era contactarse y hacer convenios bajo la mesa con estos pequeños partidos políticos como el Perú Libertario, que era la denominación anterior de Perú Libre. Y a través de eso aprovechar los vacíos de la democracia y luego tomar el poder a través de las elecciones, cosa que Sendero Luminoso siempre estuvo en contra, porque el planteamiento primigenio de ellos era tomar el poder a través de las armas. Entonces, eso está cambiando. Y la posición de hoy es de temer. Exactamente. Entonces, el quinquenio pasado, incluso desde más antes, ¿qué es lo que ha pasado? Una infiltración masiva en los partidos políticos, sobre todo en estos pequeños partidos políticos que vienen de provincias. Y eso nadie ha previsto, ni el interrector que controla el tema electoral, el Ministerio Público, tampoco la policía. Recién la policía especializada está haciendo toda esa evaluación, pero el ente rector de las elecciones no tiene ni siquiera imaginación de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué va a acontecer en el corto plazo, Pedro? En realidad, pero nadie se esfuerza, pues porque estas cosas justamente requiere unir fuerzas, criterios. Nadie se atreve a hacer eso, cada cual sigue trabajando a su manera, a su lado. Entonces, en esas condiciones creo que va a ser un poco difícil avanzar. Un poco se está permeabilizando, por ejemplo, el tema del trabajo del Poder Judicial, lamentablemente en los últimos años, ¿no? Entonces, prueba de ello es que personas no solo acusadas, sino procesadas con pruebas, en el menor tiempo son liberados o simplemente son dejados a su suerte, ¿no?
Del total de la economía, tú podrías hacer un bosquejo, un aproximado. ¿Cuánto mueve el narcotráfico de la economía nacional? Es bastante, ¿no? O sea, no hay una cifra exacta, lo único que hacemos son cálculos, ¿no? Entonces, probablemente estamos hablando, pero de bastantes millones. No tengo en el momento la cifra, pero sí, más o menos tenía por ahí un cálculo, pero en el momento no tengo, pero por lo menos estamos hablando de varios millones de soles. Ahora, ¿cómo ingresan esos millones? ¿Cómo salen esos millones de soles? ¿No? Entonces, no estamos hablando tampoco de los cárteles, sino simplemente de los clanes. Y los clanes están ya repotenciados tanto en la selva, en la sierra, sobre todo en la sierra central y también en el norte. Entonces, ¿cómo sale la droga? A través de algunos representantes. Los representantes están en Lima, están en Callao, están en el norte y mayormente están en Bolivia. Bolivia en Latinoamérica es un espacio muy especial para el narcotráfico porque prácticamente todo está abierto en Bolivia. Las personas requisitoriadas, todos ellos se van a Bolivia y están con identidad boliviana. Todas las narcoavionetas están en Bolivia, de ahí vienen a hacer el trasiego. De Bolivia llevan a otros países, especialmente a la frontera con Brasil, y luego desde ahí en diferentes embarcaciones grandes hacia Europa. Europa es la zona central, la puerta para ingresar hacia cantidad de países, ¿no? En Perú se está sembrando, cosechando y ¿hasta qué punto se llega en ese circuito? Hablo de la droga. En el Perú se siembra. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a comparación de Bolivia y de Colombia, muchas firmas quieren la droga peruana? Porque en varios lugares de Perú la coca tiene mejor alcaloide. Entonces, esa coca que siembran, mira, una coca ancestral orgánica, hablemos de la selva del Cusco, ellos solamente sacan 3 cosechas al año. Pero con toda esta tecnología de hormonas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, están sacando hasta 4 o 5 cosechas. Es decir, ya es un cultivo totalmente contaminado, no apta para el consumo humano, pero sí sirve para el narcotráfico. Lamentablemente, parte de eso también venden a la gente para un consumo humano. Esa es la diferencia de la coca, no en total, sino de diversas zonas del Perú, especialmente del Alto Huallaga, la zona del Brain, que es la coca más cotizada, entonces contiene mejor alcaloide, es decir, una droga de mayor calidad. Qué pésimo panorama en el que estamos y peor el que vislumbramos. Sí, es una situación bastante preocupante. Entonces yo desde hace años vengo llamando la atención. En algunos casos me llamaban, por lo menos porque yo siempre he apostado porque en las zonas emblemáticas como la zona del Brain debería haber presencia, pero de Fuerzas Armadas y Policía Especializada. Es decir, no necesitamos cantidad, sino calidad de hombres. Trabajo de inteligencia, luego otro grupo para aprovechar ese trabajo de inteligencia. Eso no tenemos desde hace años, menos en este gobierno. Última pregunta. ¿Cuál va a ser el efecto si se trae abajo ENACO? La pretensión de este gobierno justamente es llevarse abajo ENACO. Perderíamos algunos convenios internacionales, consecuentemente el apoyo internacional también en la lucha contra el narcotráfico y en todo caso todo quedaría liberalizado, es decir, puertas abiertas a sus anchas para la actuación del narcotráfico y el terrorismo. Correcto. Pedro Yaranga, muchas gracias por este tiempo y volveré a llamar para consultar y esperemos algunas acciones concretas en uno u otro sentido de parte del Ejecutivo. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos.